incremento voraz del asedio por parte del decadente imperialismo estadounidense en nuestros territorios y el avance de la derecha y extrema derecha en nuestras naciones. Nuestra historia está marcada por la negación de la elección de nuestro propio destino, por el saqueo y la rapiña, por la explotación y el extractivismo, por deudas ilegítimas, por el robo de nuestros territorios y la extinción de la naturaleza, por el genocidio de los pueblos originarios, por las intervenciones militares y los golpes de Estado, las dictaduras impuestas y los gobiernos entregados al imperio. En una palabra, nuestra historia está marcada por el imperialismo estadounidense y europeo. Al mismo tiempo, nuestra historia ha tenido etapas de resistencia y de lucha, fundamentalmente la de los pueblos originarios durante la dominación colonial española, la resistencia mexicana a la anexión yanqui, la resistencia a la anexión francesa y británica durante el siglo XIX, la revolución cubana de 1959, la resistencia al Plan Cóndor de las naciones de Abya Yala en los 70s del siglo pasado, la revolución popular en Centroamérica, la revolución y la resistencia heroica del pueblo bolivariano de Venezuela, entre otras más. El imperio de Estados Unidos está mostrando una nueva faceta, una más violenta y agresiva, congruente con su estado de decadencia y personificada por su actual presidente Donald Trump, quien ya ni siquiera trata de ocultar sus verdaderos intereses y objetivos en territorio americano. Hoy vemos cómo el pueblo de Venezuela es la principal víctima de los feroces ataques directos y decididos por parte del imperio estadounidense, quien durante esta madrugada del 3 de enero ha bombardeado con misiles suelo venezolano, atacando zonas civiles y militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Con tales ataques militares se está entrando en una nueva etapa de este imperialismo estadounidense, dando inicio a la guerra directa armada contra las naciones colonizadas de América. Dicho lo anterior, no es una exageración decir que la defensa del pueblo venezolano y su soberanía es la defensa de toda nuestra América, y por tanto es nuestro deber luchar y defender al pueblo de Venezuela. No podemos ni debemos quedarnos en la indiferencia, y esta lucha y resistencia, en el contexto actual, donde los gobiernos de derecha se han apoderado de la mayor parte del continente, deberá surgir del pueblo de las naciones latinoamericanas, de las organizaciones populares, de la clase trabajadora, de pueblos originarios. Tendremos que unir fuerzas en esta tarea titánica antiimperialista e internacionalista. Esta batalla gigantesca y titánica inicia en casa. Por lo tanto, invito a las organizaciones populares independientes de México y de todas las naciones de América Latina a unirnos urgentemente en un movimiento internacional de solidaridad con el pueblo venezolano y su soberanía. Puntualmente invitamos a posicionarse abiertamente contra todos los imperialismos y a favor de la soberanía de Venezuela, presionar a sus gobiernos a romper relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos, bloqueo y toma de presas yanquis en toda América, combatir la desinformación y propaganda imperialista en contra de la resistencia del heroico pueblo venezolano, exigir a sus gobiernos enviar apoyo de todo orden y toda magnitud, incluido el militar, realizar los preparativos necesarios para movilizarse en una protesta nacional e internacional defendiendo la soberanía del pueblo venezolano. Estamos ante los albores de la que podría ser la batalla final contra el imperialismo capitalista. La derrota podría significar el fin de nuestra América. La victoria significaría tomar las riendas de nuestro propio destino. Lo que hoy hacen en Venezuela, mañana lo harán en toda nuestra América. Por la libertad y no persecución de los presos políticos, cárcel a todos los políticos traicioneros a la patria, a todos los personajes que traicionan a la patria y las naciones de América Latina. Cerro de las Campanas. Por una federación socialista en México, por un gobierno donde mande la gente desde Tierra del Fuego hasta México, desde el norte de Canadá hasta la Patagonia. Abajo el capitalismo, contra el imperialismo y el capital, unidad como pueblos en América Latina. Venezuela vencerá. Vencerá. Venezuela vencerá. Venezuela vencerá. Venezuela vencerá. ¡Fuera yanquis de Venezuela! ¡Fuera! ¡Yanquis de Venezuela! ¡Fuera! ¡Fuera yanquis de mierda! ¡Fuera! ¡Fuera yanquis de mierda! ¡Fuera! ¡Fuera yanquis de mierda! ¡Fuera! ¡Yanquis, váyanse al carajo! ¡Viva América Latina! ¡Viva!
marcha en todos nuestros países. ¡Fuera! ¡Que viva la solidaridad internacional! ¡Viva! ¡Viva los jóvenes de México! ¡Viva! Es importante que estemos unidos como naciones. El imperialismo está tomando una nueva faceta, ya no se va a ir con medias tintas, ya no va a respetar ningún espectro político de ninguna nación, ya no importa si el gobierno va a ser de derecha o de supuesta izquierda. El imperialismo va a ir con todo porque está en decadencia, el imperialismo va a tomar hasta la última bala que tenga con tal de hacerse del dominio de su supuesto patio trasero. No somos su patio trasero, tenemos derecho a decidir sobre nuestro territorio, como lo venimos diciendo hace 2 años. Lo que hacen en Gaza lo harán en casa. ¿Qué creen? Ya lo están haciendo en casa. Porque Venezuela también es nuestra casa, porque son nuestros hermanos, son nuestras hermanas. Es un pueblo que tenemos que defender. No podemos ser indiferentes a la situación, no porque estemos a miles de kilómetros, no porque no esté pasando aquí, no porque las balas no estén cayendo aquí, no porque los misiles no estén cayendo aquí, no nos están haciendo daño, nos están haciendo daño. Acaban de pasar una barrera que van a pasarla con las demás naciones. Ya lo anunció Donald Trump. Con México se va a tener que hacer algo al respecto, ya lo dijo en la mañana de noticias. Tenemos que unirnos, tenemos que dejar de lado las diferencias ideológicas mínimas que tenemos, porque aquí en adelante viene el futuro de la soberanía de México, de Venezuela, de Cuba, de Honduras, de Nicaragua, de Colombia, de Ecuador, de Puerto Rico, de todas las naciones de América Latina. No podemos quedarnos indiferentes. Lo que hoy hacen en Gaza, lo que hoy hacen en Caracas, mañana lo van a hacer aquí. Parte de la corriente Revolución Permanente Cuarta Internacional, con una organización hermana también en Venezuela. Y bueno, voy a leer un poco de lo que escribieron en la madrugada a partir de este acto intervencionista en el país. Estados Unidos ha movilizado una vasta cantidad de fuerzas militares en el Caribe Sur, como no se veía desde hace décadas, con Venezuela como objetivo directo. La ofensiva neocolonial de la administración de Donald Trump ha dado así un salto cualitativo, expresando una escalada mayor de la agresión imperialista no solo contra el pueblo venezolano, sino contra América Latina en su conjunto. Este ataque militar constituye la intensificación extrema de las políticas de amenaza, sanciones, bloqueos y máxima presión, orientada a imponer por la fuerza un cambio de régimen favorable a los intereses del imperialismo estadounidense. Donald Trump busca imponer su línea más agresiva y reaccionaria contra Venezuela y la región, bajo el discurso hipócrita de la seguridad hemisférica y la lucha contra el narcotráfico, discurso que ha replicado también hacia México. Washington retoma abiertamente la diplomacia de las cañoneras, el chantaje y la militarización. El objetivo estratégico es profundizar brutalmente la condición semicolonial de Venezuela, subordinado su régimen político, su economía y sus recursos estratégicos a los dictados de la Casa Blanca, al tiempo que intenta disciplinar al conjunto de los pueblos de América Latina. Con esta agresión militar contra Venezuela, el imperialismo estadounidense busca intimidar a toda la región como parte de su estrategia de control hemisférico, garantizando el acceso privilegiado e irrestricto de Estados Unidos y sus corporaciones a los recursos energéticos y minerales estratégicos, en particular el petróleo, y reforzando su dominio político y militar sobre el continente frente a cualquier forma de resistencia. Como corriente socialista, anticapitalista e internacionalista, llamamos a repudiar con toda firmeza esta nueva escalada militar, su arrogancia imperial y su carácter abiertamente colonial. Nos pronunciamos sin ambigüedades por el más decidido repudio internacionalista contra esta intervención militar del imperialismo estadounidense, por la derrota de la ofensiva militarista de Trump, sin dar el menor apoyo al régimen autoritario de Maduro. Nos ubicamos decididamente en su campo militar y luchamos por la derrota de los Estados Unidos. También reiteramos nuestro total repudio y denuncia a los políticos de la rancia derecha en Venezuela, como María Corina Machado, Leopoldo López, Edmundo González, Ledesma, etc., que actúan apenas como auxiliares de tales propósitos neocoloniales.
que han venido exigiendo a Trump la intervención militar. Nuestra condena se levanta desde una perspectiva de clase antiimperialista y anticapitalista, totalmente independiente de oposición por izquierda al gobierno de Maduro. Afirmamos que solo la movilización consciente de los trabajadores y los pueblos puede enfrentar de manera efectiva esta agresión. Hoy más que nunca es una tarea urgente que las clases trabajadoras y los pueblos de América Latina, junto con los sectores conscientes de la juventud, la clase trabajadora y la intelectual, junto con Estados Unidos, se coloquen en la cabeza de la condena activa a esta agresión criminal. Por eso llamamos a trabajadores, a juventud y a los movimientos sociales de toda América Latina, de Estados Unidos y del mundo entero a movilizarse contra esta ofensiva imperialista. En particular, hacemos un llamado a quienes en Estados Unidos luchan contra el racismo, el militarismo, la opresión, a enfrentar su propio imperialismo, principal enemigo de los trabajadores y pueblo del mundo. Los trabajadores estadounidenses no tienen nada que ganar con las aventuras militares de Trump, que solo defienden los intereses de los banqueros y las grandes corporaciones. El triunfo de la prepotencia imperialista que en el exterior sería también un golpe con quienes luchan dentro de Estados Unidos. La única salida progresiva frente a la crisis económica, social y la amenaza imperialista es la ruptura con el capitalismo y el imperialismo y la lucha por un gobierno de los trabajadores y del pueblo pobre que expropia la burguesía, nacionalice la banca y la industria bajo control obrero e impulse un plan económico socialista al servicio de las grandes mayorías, por una salida antiimperialista, independiente y de clase ante el ataque imperialista en Venezuela. Afirmamos que nuestra solidaridad incondicional con el pueblo venezolano contra toda injerencia imperialista. Abajo el ataque militar contra Venezuela. ¡Abajo! Fuera buques y tropas estadounidenses del Caribe y América Latina. Cese inmediato a todas las sanciones económicas contra Venezuela. Abajo el bloqueo aéreo y naval impuesto por Trump. La agresión imperialista deberá ser derrotada. Fuera yanquis de América Latina. Camaradas del PCR, no sé si también anden por aquí, el Partido Comunista Revolucionario, como siempre también combativas las camaradas. Y yo vengo también de la colectiva de Querétaro con Palestina. Hemos estado llevando diferentes actividades en el estado de Querétaro en contra del cruel genocidio que está llevando a cabo Israel con ayuda de Trump, de estos genocidas, terroristas, necrófilos que gobiernan el mundo. Y queremos decirles que en este acto estamos reprobando ese cruel acto de terrorismo y secuestro del presidente Nicolás Maduro, de su esposa, independientemente de la opinión que tengan en contra del mandatario de Venezuela. Es un acto ilegal, va en contra de todo el derecho internacional, de todas las normas, de todo el derecho consuetudinario a nivel internacional. Y estamos viendo una de las aberraciones más del imperialismo, las cuales ya no nos sorprenden porque ya es una práctica sistemática. Esto se suma a la larga lista de actos ilegales que comete Estados Unidos. Actualmente en el mundo ya impera la ley del más fuerte. Todo el derecho internacional, incluso el nacional en nuestro país, por parte de gobiernos fascistas como el PAN, está siendo quebrantado. No respetan la ley quienes dicen cumplirla cabalmente. Y lo estamos viendo con estos ejemplos. Ahorita aplauden ellos este acto que está llevando el gobierno de Estados Unidos. Felipe, Curi, todos, incluso Salinas Pliego, su máximo exponente de la derecha más rancia de este país, salió a hacer una declaración en esa red social que usan ellos para alegrarse y advertir al gobierno mexicano que es el siguiente. Recordemos, compañeras, compañeros, que cuando entra Donald Trump, la primera acción que llega al tomar su mandato es declarar narcoterroristas a los cárteles mexicanos.
Ustedes recordarán que la ofensiva directamente iba primero contra México. Recientemente vi unos analistas, no recuerdo en qué canal de YouTube, donde ellos nos recordaban esta escena de que Donald Trump iba directo contra México. Recordemos que México tiene más cárteles que cualquier país de Latinoamérica, incluso del mundo. Eso del tren de Aragua y el cártel de los soles es pura invención de los gringos, no existen. En cambio en México existen los peores cárteles, más violentos a nivel mundial, y por eso con esa excusa querían intervenir México. Primero no sé qué concertaciones hizo la 4T o a qué negociaciones llegaron, pero desviaron su atención hacia Venezuela, que también es muy estratégico en cuanto a petróleo. Cínicamente ya ha declarado Donald Trump que van por el petróleo las empresas norteamericanas petroleras. El primer paso que van a hacer es administrar el petróleo venezolano. Pero debemos estar preparados, compañeros, porque la siguiente ofensiva va contra Colombia. Recordemos también las declaraciones de Gustavo Petro, muy valientes al inicio, que condenaba también el genocidio, incluso a la ONU, y un discurso muy elocuente contra Donald Trump también, pero después tuvo que recular, le entró miedo al señor y tuvo que igual echarse para atrás, al grado de invitar a la golpista María Corina Machado a su país y aplaudir que le dieran el Nobel de la Paz en cierto momento también. Por supuesto que no, eso es falso. Gustavo Petro lo declaró abiertamente. Están ahí en declaraciones de su red social, y a muchos de la izquierda, de la verdadera izquierda, no la electoral, la verdad sí nos defraudó, porque su postura de Petro fue muy valiente al inicio, pero acabó reculando, y es lógico porque tiene miedo. Tenemos el caso que si cae Colombia, el siguiente será México, o incluso México puede ir antes que Colombia. Recientemente, no sé si estaban viendo las noticias, le preguntan a Donald Trump en su rueda de prensa, no sé si le preguntaron o de él solo salió a decir que México está dominado por cárteles, que el gobierno no está administrando el país, sino son los cárteles realmente, y que van a hacer algo al respecto. Esto a leguas es una advertencia de que podríamos ser los siguientes. Venezuela se ha caracterizado por ser un país muy consciente, hay base. Allí hicieron unas tipo comunas o hicieron unos tipo colectivos desde abajo con el pueblo. Incluso los militares están muy concientizados, ellos llevan teoría marxista. Vladimir Padrino López, que estuvo con el comandante Hugo Chávez, siempre ha sido leal a la causa bolivariana. Entonces, aún así, teniendo toda esa base, ese apoyo popular, lo que les ha pasado a ellos es algo sorprendente. Yo la verdad no creí que fueran a realizarlo, porque ellos están defendidos totalmente por su pueblo. En México no creo que sea el caso, estamos muy dispersos. El ejército no está suficientemente concientizado, politizado, y debemos organizarnos como pueblo, porque nadie va a venir a salvarnos, ni Rusia, ni China, ni Irán, nadie. Ahí estamos viendo el caso de Venezuela, sus posturas tibias. Incluso hay quienes manejan la teoría de que Putin pudo haber pactado. Y no está tan descabellada esa teoría, porque ustedes se darán cuenta que en estos últimos días ya ha habido negociaciones para que acabe la guerra de Ucrania. Y coincidentemente se da este asalto a Caracas. Compañeros, como simpatizantes o militantes, muchos de nosotros de izquierda, debemos ser críticos, incluso con nuestro gobierno. Y es algo que nos caracteriza, siempre la dialéctica materialista debe de ir por encima de cualquier ideología, porque la dialéctica es ciencia, no es una moda, no es algo que de repente surgió, que nos llame la atención, es ciencia. Ahí está toda la teoría marxista dialéctica de Marx, de las contradicciones, incluso dentro de las luchas de izquierda, siempre habrá, siempre va a haber, siempre han existido. Y ahorita lo que me comentaba el compañero, pues adelante, está el micrófono abierto y podemos tomar también su postura, sus fuentes,
Yo lo que les comento lo he visto incluso en canales oficiales. Chamuco TV, ahí entrevistan cada 8 días a Cristian Ader. Hemos visto a Julio Astillero, hemos visto a varios canales, incluso a Ariel Umpierres, de uruguayo, es un uruguayo que siempre ha estado atento a estos temas. Y lo que le queremos decir ahorita, igual una compañera nos dice, no, es que también el gobierno dictador de Maduro. Pero recordemos, compañeros, que aquí también a Claudia le llaman dictadora, a AMLO le llamaban dictador. No nos dejemos engañar, también les llaman narcopresidentes. No nos dejemos guiar por su discurso falsario. Manejan muchos sofismas, muchas falacias que mucha gente incauta se las cree. Yo quiero platicarles una experiencia muy particular. En mi casa, mi señor padre les cree abiertamente esas estupideces que ven la televisión. Bueno, ya ni es la televisión, ya es YouTube, son estos chayotes, bueno, no sé cómo llamarles, son apologistas del fascismo, donde justifican la intervención en Venezuela diciendo que Maduro es un genocida, cuando Netanyahu acaba de ir a Estados Unidos a recibir más armamento, más dinero para seguir cometiendo el genocidio en Palestina, en todo Medio Oriente, en Siria, en Irán. Y estamos viviendo el mundo al revés, entonces es momento de concientizar, de organizarnos, de unirnos. Y estas colectivas de las que formamos parte los invitamos a que se sumen, porque esto en vez de reducirse va a incrementarse, la ofensiva va a recrudecerse y debemos estar preparados, debemos estar organizados y debemos de estar en asambleas permanentes, atentos a todas las actividades que convoquemos. Hay una iniciativa por parte de estas colectivas que he mencionado, incluso hay una de compañeros, se hacen llamar guameros. Sí. También se me olvidó mencionarlos, pero varias colectivas estamos tomando la iniciativa de coordinarnos, de formar un frente nacional en contra del fascismo, porque estos gobiernos, sobre todo los del PAN, gobiernos represores, que lo hemos vivido en carne propia. Ahí están las artesanas de Santiago Mixquitlán de Amiaico. Recientemente detuvieron a un compañero igual de manera injustificada, sin orden de aprehensión, por defender el agua. Tienen un colectivo ahí en Santiago de defensa del agua. Lo llevaron aquí al penal de San José el Alto, en Chichimequillas. Lo tuvieron detenido más de una semana por un delito menor, un rayón a un carro. La Constitución, está el principio de presunción de inocencia, está el principio de no prisión preventiva, salvo delitos graves, y especifica muy claramente cuáles son los delitos graves. Y un rayón a un carro no es un delito grave para que una persona esté detenida en un reclusorio por más de 1 hora. Y así se manejan estos gobiernos fascistas del PAN en México, que representan lo peor. Ellos representan los intereses de Donald Trump y de todo el fascismo internacional. Entonces, como organizaciones de izquierda, los invitamos a estar organizados, en comunicación, en sincronía, para actuar todos bajo una misma bandera, que sea la lucha en contra del fascismo. Pues agradezco mucho, compañeras, compañeros, que me hayan escuchado, y aquí seguiremos en pie de lucha. ¡Venezuela aguanta! ¡El mundo se levanta! ¡Venezuela aguanta! ¡El mundo se levanta! Me llamo Rocío Cortés García, he sido maestra durante más de 40 años, he trabajado en Oaxaca, Hidalgo, la Ciudad de México y la Facultad de Lenguas y Letras de Tláhuac. Solo quiero llamar la atención hacia un punto al que no comentamos bastante. Estamos polarizados en el país. Somos dos fuerzas grandes, la izquierda y la derecha. Si seguimos así, vamos a ser una gran presa fácil para Estados Unidos, como lo fuimos en 1848, cuando perdimos más de la mitad del territorio. He estudiado mucho la historia del pueblo que se perdió. En aquel tiempo Texas era mexicano y varios territorios, Arizona, Nuevo México, California, Alta California. Y las personas de origen español que heredaron ese territorio creyeron
el presidente, creo que Houston, que iba a salvarlos, a rescatarlos de la izquierda, de la democracia de México, de los luchadores de la democracia. Y cuando se pierde el territorio, cuando México pierde por la guerra y pierde porque Santana entregó esas tierras fácilmente por $1 millón, lo primero que hizo Estados Unidos fue prohibir a los que los habían ayudado a hablar español. Les quitaron sus tierras, los mataron, acabaron con la población que los había apoyado. Entonces, es tiempo de que los mexicanos a lo mejor no nos enfoquemos hacia los gobiernos panistas, priistas, porque están muy metidos en su rollo los políticos, pero tenemos que encontrar de alguna manera la unión con la gente de derecha, que comprenda, la gente del pueblo. Somos la mitad del país, entendámoslo, la mitad o un poco menos o más, la izquierda y la derecha. Como pueblo tenemos que unirnos, dejar de ver esas escenas en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados donde se desgreñan como gente irracional. Los mexicanos debemos tratar de encontrar la unidad por la democracia, por la libertad y respetarnos. Pensemos lo que pensemos, pero tenemos que pensar más que nada en el peligro de Estados Unidos. Quiero que, no he visto en ningún lado donde tratemos de acercarnos un poco los de izquierda y los de derecha. Nada más nos odiamos, nada más nos peleamos y no vemos el peligro que tenemos. Como dijo el compañero, los que seguimos somos nosotros y tenemos el gran peligro del narco. Ya dijo qué clase de narcos tenemos en México. Piensen un poco, compañeros, un poco. Acerquémonos a la gente menos agresiva de la oposición y que ojalá que ellos también piensen en lo que van a perder. ¿Creen que ellos van a conservar sus derechos? No, Estados Unidos no comparte. Estados Unidos arrasa, como lo hizo con los herederos de los españoles, con los que les ayudaron a robarse la mitad de México. A mí nada más me gustaría aportar que son tiempos de definiciones. Yo lo puedo decir. Son tiempos de definiciones. La revolución de las conciencias debe de apretar el paso. Tenemos que tener claro que no existe un gobierno mundial, lo dijo muchas veces nuestro presidente. Esto es parte de la revolución de las conciencias. Tenemos que definirnos como país, tenemos que definirnos como sociedad. La presidenta tiene que sentir ese apoyo absoluto para que pueda dirigir las acciones necesarias que tienen que emanar del pueblo. Solamente los pueblos pueden salvar al pueblo. El llamado de México tiene que llegar hasta el pueblo de Estados Unidos, que también tiene que tomar acción. Ellos tienen el poder de destituir a su gobierno, que es un asesino. El gobierno de México también puede tomar acciones en exigir a la ONU que se expulse a los Estados Unidos de la ONU, que se expulse a Israel, o que se cree una nueva organización, una organización alternativa, porque no pueden caber en una misma organización como la ONU gobiernos asesinos, fascistas, que no respetan nada. Ya lo decían los demás compañeros, ellos no se van a detener ante nada. Entonces los gobiernos tienen que obedecer a los pueblos y esas órdenes tienen que salir desde la población, tienen que salir desde las organizaciones, como estaban diciendo, las organizaciones de izquierda, Morena, desde Morena nosotros, también seguir levantando la voz para no detenerlo. No podemos bajo ninguna circunstancia dejar que nuestro gobierno se mantenga tibio. Ya hubo una declaración bastante fuerte de parte de México y tenemos que seguir ese respaldo. Esa sería toda mi aportación. Compañeros, desde que los países hispanos se independizaron, los estadounidenses han metido mano negra en cada gobierno. Nosotros como región debemos de estar unidos para combatirlos. No sé si recuerdan, pero ellos tienen algo llamado el Destino Manifiesto. Por esa chingadera fue por lo que nos quitaron los territorios que perdimos. Y por eso exterminaron una gran parte de las culturas indígenas originales. A su vez, esos
América es para los americanos originarios, incluidos para los hispanos. ¿No se dan cuenta cómo nos tratan con la pinche bota en la cabeza en Estados Unidos? Como si fuéramos nosotros los gatos. Y claro, hay resistencia, pero tenemos que hacer presión con los gobiernos. Desgraciadamente, la mayoría de gobiernos en toda Iberoamérica están coludidos con los estadounidenses. Ya se hace por intereses propios o porque tienen miedo porque estos hijos de la chingada vengan a invadirlos. No hay que olvidar que los servidores de la nación son nuestros empleados. Nosotros los financiamos con sus impuestos. Ellos comen gracias al pueblo y no lo tienen que olvidar. No importa el partido que sean. Ellos están para servir al pueblo, no para servir a los extranjeros. Recordemos también que hoy los canadienses, estadounidenses y compañías británicas sobreexplotan pueblos en Zacatecas, ya sea de manera minera o sobre cómo las empresas también sobreexplotan a los trabajadores. ¿No has visto cómo están las minas en Perú? ¿Cómo trabajan allí en condiciones sumamente precarias? ¿Quieren eso para Hispanoamérica? ¿Quieren que seamos una maldita colonia como en el siglo XIX? ¿Quieren que siga el imperialismo? Hay que ponerle un puto alto a estos hijos de la chingada, porque ellos nada más nos ven como carne fresca, carne de cañón. No quieren liberarnos, quieren nuestros recursos. ¡Viva Latinoamérica! ¡Que chinga su madre Trump! ¡Que chinga su madre Trump! ¡Que chinga su madre Trump! A su padre también. ¡Viva México! Primeramente agradecer a todos sus corazones por estar aquí. Es un acto pues de organización, que es lo que estamos justo buscando. Y bueno, abrir la reflexión a cada uno, cómo es que nosotros estamos metidos o de alguna manera involucrados con el petróleo, con los recursos naturales precisamente. Si todo se trata de esto, cómo nosotros desde nuestra cotidianidad estamos financiando o repitiendo estas ganas de saquear todos los recursos naturales, es decir, mirar hacia nuestro consumismo, ¿no?, propio con todo lo que financiamos o no financiamos. Entender que también tenemos ese poder político desde nuestro dinero. Si todo se trata de dinero, pues a dónde va nuestro dinero, ¿no? Así que pues agradecer de nuevo la colectividad, la organización y sí, vernos como individuos, cómo aportamos a todo este desastre. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Rebo del Partido Comunista Revolucionario. Yo quería tocar algún tema que es sobre el narcotráfico. Esta excusa que ha estado usando Estados Unidos mucho para meterse en varios países. Y yo les quiero proponer que se cuestionen cómo surgió el narcotráfico, cuál es su propósito. Porque en realidad cuando analizamos la naturaleza del narcotráfico, vemos que son exactamente igual de capitalistas que cualquier otra empresa que cotiza en la bolsa de valores. Que es el afán del lucro, este afán desmedido de querer cambiar nuestras vidas, esta ilusión que nos han vendido durante toda nuestra vida y durante toda la existencia del capitalismo de querer sobresalir y de vivir una vida de lujos y deseos y de todo este tipo de placeres. Es lo mismo el narcotráfico que el capitalismo en realidad. Sin el capitalismo no existiría el narcotráfico. Entonces esa retórica es totalmente dispararse en el pie a ellos mismos, porque también no existiría el narcotráfico si Estados Unidos no quisiera que existiera, honestamente. Entonces no hay que ceder a la retórica del miedo tampoco, porque también, aunque sea una falacia, el narcotráfico también es bastante real. El peligro que ellos, el daño que ellos pueden causar es bastante real y ha sido bastante real durante mucho tiempo. Y creo que yo mismo incluso vivo con mucho miedo del narcotráfico, de hacer algo al respecto. Pero no hay que dejar que los políticos se aprovechen de nuestro miedo, de que sea algo bastante real y que sea algo bastante peligroso. No hay que dejar que se aprovechen del miedo, ni del enojo, ni de nada, porque es lo que hacen en realidad. Me ha tocado seguir mucho a Trump de cerca y sus retóricas y sus discursos, y realmente no puedes encontrar cuál fue la primera mentira que dijo sobre el mundo y sobre su país y sobre todo esto. Creo que no podemos confiar tampoco en que haya una oposición real en Estados Unidos, porque si aquí los partidos no tienen distinción, allá técnicamente son lo mismo. Entonces no podemos confiar en que cuando Trump salga las cosas van a cambiar.
Porque lo que ha pasado en Estados Unidos no es algo que suceda desde que entró Trump a la oficina. Esto ya viene pasando desde Bush, desde el Plan Cóndor incluso en Latinoamérica, desde hace mucho tiempo. Entonces, no podemos confiar en que las cosas cambien si en Estados Unidos no cambian tampoco las cosas. Y eso obviamente no depende de nosotros, ¿no? Pero no podemos confiar en que las cosas van a mejorar cuando Trump salga de ahí. Entonces, tampoco podemos confiar en los otros imperialismos que están en juego, ¿no? Porque ahora parece que el mundo es un tablero de Monopoly y todo el mundo se está jugando algo. China se está jugando Taiwán, Rusia se está jugando Ucrania, que ya lo negociaron totalmente. Entonces, parece que el mundo es un tablero de Monopoly y realmente no lo es. Hay muchas vidas y muchas culturas que están en juego, muchas vidas y una forma de existir que probablemente no vuelve a ser la misma después de esto. Entonces, no podemos dejar que también ese miedo a esta gigantesca guerra nos consuma. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer ahora mismo. Por ejemplo, yo ahora pienso que Estados Unidos se juega mucho ahora con la inteligencia artificial, se está jugando toda su existencia técnicamente porque el mundo se está refrenando bastante con las energías como el petróleo y estas cuestiones. Entonces, si quieren resistir de alguna manera, definitivamente resístanse a la inteligencia artificial, resístanse a muchas cosas, consuman local sobre todo, consuman cosas que no sean de este imperialismo que parece que no está, pero en realidad está en todo, está en Querétaro, en todas partes. La gentrificación en Querétaro no es otra cosa sino la manifestación del imperialismo yanqui también. Entonces hay que resistir, hay que apoyarnos entre nosotros, organizarnos. Hay muchos colectivos diferentes que tienen formas diferentes de ver al mundo, pero al final de cuentas no hay que perder la visión de que al final de cuentas nos resistimos a la misma cosa. Desde los grupos ambientalistas que luchan por la preservación de especies, desde los grupos feministas que luchan por derechos que desde hace tiempo se les deberían haber garantizado, incluso desde mi partido, ¿no? Que es como que intenta tener esta visión de el materialismo histórico y estas cuestiones de clase. Es como todos en realidad luchamos más o menos contra la misma cosa, incluso los grupos anarquistas. Entonces hay que buscar esa unidad entre el enemigo común y todas estas cuestiones, y obviamente después tocará reconstruir el mundo con nuevas visiones, pero ese creo que será un problema para entonces. Ahora mismo hay que resistir y no perder la dignidad tampoco, porque pueden pasar muchas cosas, pero creo que mientras sepamos la verdad y luchamos con esa verdad dentro de nosotros, creo que podemos decir que lo intentamos por lo menos. Entonces, nada más eso. Ojalá no pierdan la esperanza y seguirnos organizando y seguir encontrarnos en estos espacios. Entonces, creo que sería todo. Muchas gracias. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Vencerá Venezuela, vencerá. Vencerá, vencerá, Venezuela vencerá. Primero que nada quiero como agradecer la presencia y participación, porque yo sé que es altamente complejo perder tiempo de sus familias, de sus trabajos. A lo mejor nosotros estamos de vacaciones, pero de sus escuelas, y aún así están aquí presentes tratando de apoyar como una causa que pues deberíamos estar unidos y pues considero como noble, ¿no? Por ese primer paso sí quiero como agradecer a todos los presentes, pero también quiero que reflexionemos en la gente que no tiene opción, en la gente que este sábado en la mañana está trabajando sin una prima para los sábados, ¿no? Quiero agradecer al Frente de las 40 Horas, que siempre ha estado muy unido, siempre ha estado como muy al frente, pero quiero que pensemos justo en estas lógicas de consumo. Yo considero que cuando estamos criticando muchas veces el consumo que nosotros estamos adoptando, muchas veces tenemos que pensar que nuestro consumo no es altamente una opción. Este sistema capitalista justo tiene estas lógicas intervencionistas, lógicas de guerra, lógicas bélicas, que se ven a gran escala como la intervención en Venezuela, pero se ven en la escala de que los ciclistas aquí en Querétaro no pueden ir con tranquilidad porque se pueden morir en un bache. Entonces, ¿cuántas personas estamos atadas ante la lógica de las condiciones en las que vivimos? Literalmente, ¿cuánta gente hay adicta al azúcar, no? ¿Cuánta gente realmente es adicta a consumir Coca-Cola, sabiendo todas las problemáticas que provoca Coca-Cola? No sé, ¿cuántos de ustedes tienen la capacidad de ir a adquirir
parece muy noble y una excelente acción, pero siento que muchas veces estamos olvidando que hay muchísima gente que puede estar altamente preocupada en este momento, pero tiene que estar en su trabajo, tiene que estar en otros lados y que no puede asistir con nosotros. Tener estos espacios de reflexión, tener estos espacios de conciencia, no deberían ser un privilegio. Eso también debería ser pues, un derecho, una necesidad, una obligación. Pero es una obligación que el propio sistema nos arranca, que no nos permite, que nos la extrae. El sistema, así como funciona, está funcionando perfecto para ellos. Entonces, pues nada, quisiera centrar que estos problemas, más allá de políticos, de izquierdas y derechas, son problemas ideológicos. No se trata, yo les invitaría a dejar de utilizar a los que sí se consideran, vaya, directamente como personas de izquierdas, sino a directamente asumirse como lo que también podamos como considerarnos, ¿no? Comunistas, revolucionarios, anarquistas, porque la izquierda va a ser cooptada, ya es cooptada, ¿no? La lógica de las izquierdas funciona perfectamente con el capital. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Venezuela? Claro, Venezuela, teniendo este gobierno que sí tiene posiciones en contra de Estados Unidos, de ciertas lógicas, etcétera, no corta de raíz con sus propios capitalistas internos. ¿Qué pasa con México? Tenemos las mismas lógicas. Y mientras tengamos las mismas lógicas, vamos a tener los mismos problemas capitalistas. Entonces, pues vamos a criticar el consumo, sí. Vamos a ser conscientes de nuestro consumo, sí. Pero también hay que ser conscientes de la producción, de cómo se produce, de dónde se produce, quién lo produce, por qué lo produce, qué lógicas se siguen para que nosotros sigamos consumiendo estas atrocidades que se producen, ¿no? Entonces, pues nada, los invito a seguir participando y no solamente en estos momentos atroces, históricos, como el bombardeo que está sucediendo ahorita, ¿no? Muy bien dijo el compañero de las 40 horas, esto perfectamente puede empezar desde sus casas, esto perfectamente puede empezar desde sus escuelas, desde sus trabajos. Felicito a toda la banda que se está organizando, la compañera de los socialistas, los 40 horas, al Partido Comunista, a toda esta gente que pues no permite que esta lucha se mantenga solamente cuando nos indigna. Esta indignación debería ser constante, debería ser diaria, debería ser en cada momento. Y pues nada, muchas gracias. Se me hace también muy importante hablar, porque todos hemos hablado desde una posición, ya sea desde los trabajadores, desde pensamientos feministas y así, y pues yo vengo a hacer también presencia de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Que también están presentes, que no solo somos todos, no solo somos todas, sino también todes, y porque también Trump ha criminalizado directamente a las personas trans, y se me hace importante que si estamos hablando de estar en conjunto y de esta lucha y así, pues que también hagamos presencia, ¿no? Las personas LGBTQ+, y pues nada, solo quería que no se les olvidara que también existimos y también estamos dentro de esta lucha y resistimos. Gracias. ¿Qué tal a todas y a todos? Antes que nada, pues voy a brindar mi discurso diciendo que estamos aquí no defendiendo un perfil en específico, sino defendiendo principios, valores, la democracia, la soberanía, la autodeterminación de Latinoamérica, de Oriente, de África. Y es que es necesario conocer la historia en donde pues Estados Unidos ya intervino a orden de un bloqueo comercial con Cuba, intervino en Haití, intervino en Guatemala con el capitalismo y las transnacionales para derrocar y imponer una dictadura. Lo mismo pasó con Chile. Tenemos el claro ejemplo en Siria, en Libia, en Irak, en el Congo. Entonces, yo hago este llamado sobre todo a las juventudes. Yo desde la juventud yo creo que las juventudes tienen un problema, y es que nosotros pensamos que el
el mundo empezó a partir de que nosotros nacimos. Y ese es un grave error, porque entonces estamos pues tirando a la basura toda la historia que se ha dado, y entonces el no conocer nuestra historia pues nos condena a repetirla. Esto pues básicamente es un exhorto a las juventudes aquí queretanas, mexicanas, que podamos conocer lo que ha hecho Estados Unidos a raíz de estos intervencionismos y la notoria doble moral que tiene Estados Unidos, porque como comentan, pues ayer se da una aprehensión a un presunto dictador, pero hay una persona del otro lado del océano en libertad después de cometer un genocidio. Entonces, pues solamente refleja que las personas que no se alinean con Estados Unidos, pues entonces hay intervención. Y las personas que se alinean, pues hay complicidad, hay silencio. Y lo importante de esto es precisamente, como decía la compañera que me antecedía, porque preguntan luego que nosotros qué nos importa, si nosotros somos mexicanos, que nosotros deberíamos pensar aquí en México, pero realmente las luchas sociales son todas unas, todas nos unen, porque en todas las luchas sociales están los opresores y los oprimidos. Siempre los oprimidos tenemos que ser empáticos con los de abajo, porque eso somos. Entonces, estas relaciones, esta solidaridad, esta empatía tiene que ser con todas las luchas sociales. Y es por eso que, pues, Ernesto Guevara, el que traigo aquí tatuado en mi playera, pues no dijo, no, yo no soy de Cuba, no voy a ir, yo me quedo aquí en Argentina, porque la verdad es que tiene una buena calidad de vida. Él realmente pudo vivir su vida sin ningún tema, pero justamente a partir de meterse al marxismo, al comunismo, pues se dio cuenta que la realidad era diferente, sus viajes a Latinoamérica, y pues eso, es hacer esa unidad entre todas, entre todos, poder articularnos, poder hacer comunidad, y pues siempre levantarnos en conjunto contra pues, el capital, contra Estados Unidos. Y me sorprende también mucho de Estados Unidos, porque pues cómo nos vienen a hablar de democracia, de paz, si Estados Unidos per se es clasista, es racista, es xenófobo, es un falso discurso que tienen, justamente una narrativa que intentan imponer en Latinoamérica, pues justamente para lo que ya sabemos. Entonces, pues Venezuela, todos los pueblos de Latinoamérica, del Caribe, de África, de Oriente, pues que sean libres, ¿no? Libres y soberanos. Por Simón Bolívar, por Tupac Amaru del Perú, y pues aquí en México, Zapata, Pancho Villa, Morelos. Pancho Villa, que también fue intentado capturar por Norteamérica, también es otro claro ejemplo. Y precisamente que después de las intervenciones de 1835 y 1846 aquí en México, pues el resultado fue la pérdida de más de nuestro territorio. Entonces, pues por la libertad y la soberanía de México y de Latinoamérica. Saludarlos a todos y comentarles, bueno, mi nombre es Itlali y formo parte del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Entonces, bueno, también ahorita estaban hablando de articular todos los movimientos, pues sería muy bueno también, ahorita los reflectores pues han estado sobre el pueblo palestino, el pueblo venezolano, pero también hay que recordar que el pueblo cubano lleva más de 60 años de bloqueo y ahorita pues el imperio está asfixiando, está logrando lo que quería, que es asfixiar al pueblo cubano. Le están pasando muy mal. Y bueno, hoy en la mañana hubo una gran concentración en la tribuna antiimperialista en La Habana. Gran parte del pueblo cubano salió a apoyar al pueblo venezolano. Entonces, bueno, pues invitarlos a que se acerquen, a que también formen parte de este movimiento y pues agradecer su presencia. Bueno, sigamos haciendo acciones, organizándonos, porque aquí en Querétaro la derecha está muy bien organizada, entonces también hay que organizarnos para luchar contra el imperio. Gracias. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba, libre y soberana! Bueno, mi nombre es Salam Lapisco, formo parte del PSR también como el camarada. Y quería mencionar o hacer un poco de memoria de la última vez que estuve, por lo menos yo aquí, que fue en una movilización en favor en contra del genocidio en Gaza, en solidaridad con el pueblo palestino.
y decíamos, hoy es en Gaza, mañana en nuestra casa, y pues hoy es en Caracas y mañana va a ser en nuestra casa. Trump, desde que llega en esta segunda administración al gobierno, pone a espaldas en su despacho el retrato de un presidente estadounidense que se llamaba James Polk, quien fue presidente entre 1845 y 1849. Precisamente es él el que lleva a cabo la doctrina Monroe, el que la ejecuta y el que consigue arrebatarle más de la mitad del territorio mexicano y dárselo a Estados Unidos, ¿no? No es una casualidad que Trump haya decidido poner el retrato de este señor a sus espaldas, pues claramente podemos ver cómo su retórica, cómo su acción va encaminada hacia esto, a seguir expandiendo el dominio imperialista estadounidense en toda la región. Hoy en día es difícil ver que realmente la lucha es de izquierdas contra derechas o como se pensaba en la Guerra Fría. Hoy realmente lo que podemos ver es que la pugna es de soberanistas contra imperialistas. Vemos la lucha clara entre aquellos países que luchan por su soberanía, como los países que están unidos actualmente en el Sahel, en África, y los países que buscan seguir interviniendo a estos y arrebatándoles sus recursos, como lo hace Francia, como lo hace Estados Unidos, como lo hace pues inclusive Rusia. Y sin embargo, aún así seguimos pensando en estas retóricas previas a la caída del muro de Berlín, y yo creo que ahí es donde podemos estar un poco errados en nuestro análisis. Venezuela en la actualidad tiene las reservas más grandes del petróleo, y con estas reservas de petróleo en manos de Estados Unidos por fin puede hacer frente a uno de sus principales enemigos en otras regiones, como lo es Irán. Irán controla el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un estrecho, un pedazo de tierra que está en el mar Arábigo, por donde pasa más del 20% del petróleo a nivel mundial. Cuando Estados Unidos intentaba reprimir el gobierno de Irán, la respuesta de Irán era cerrar el estrecho de Hormuz, alzar los precios del petróleo, que aumentara la inflación en Estados Unidos y con esto se viniera abajo todo su proyecto, ¿no? En la actualidad, con las reservas del petróleo en manos de Estados Unidos, las reservas venezolanas por fin pueden llevar a cabo una ofensiva mayor, una ofensiva más amplia en Medio Oriente, pues les acaban de quitar esta gran ventaja que tenían los iraníes, ¿no? Actualmente también está cayendo la hegemonía de Occidente en todo el mundo, y entonces Estados Unidos quiere retomar lo que ellos llaman que es el hemisferio que les pertenece, el hemisferio occidental. Ya tienen Argentina, ya tienen Chile, ya tienen Bolivia, ya tienen Uruguay, ya tienen Ecuador. Este año hay elecciones en Colombia y bueno, acaban de bombardear Venezuela. También están preocupadas porque Brasil está haciendo por fin tratados de comercio entre China y Brasil, y están haciendo estos tratados con su moneda nacional. Ya no están supeditados al dólar, y entonces Estados Unidos, Ted Cruz acaba de decir que si quieren actuar y quieren conseguir que la hegemonía estadounidense no se vea mellada, tienen que hacerlo ahora, porque es el momento en el que van a poder aún utilizar el dólar como arma para poder desestabilizar estos gobiernos. Y una vez que hagan esto contra Brasil, el siguiente va a ser claramente México. Ya han declarado, como lo decía el compañero, a los carteles mexicanos como narcoterroristas. Y esta misma retórica que están utilizando en Venezuela, la van a utilizar aquí para desestabilizarnos, para continuar dividiéndonos y posteriormente para hacerse con el control no solo de nuestros recursos naturales, sino también con el control territorial y el control estratégico que tiene México actualmente. Yo lo que creo, y por lo menos yo, estoy lleno de rabia, estoy lleno de dolor, pero creo que este dolor debemos de convertirlo en indignación. La indignación debemos convertirla en crítica. La crítica la debemos convertir en acción, y la acción debe conducirnos hacia un cambio. Pero esto solamente va a poder ser si hacemos que nuestra crítica sea más fina y que nuestra práctica sea más contundente. Debemos dejar estos discursos tibios, estos discursos inclusive como el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde el de esta mañana menciona a medias tintas lo que ocurrió en Venezuela, pero no mencionan el secuestro de un presidente legítimo,
No menciona la voluntad que fue quebrantada de un gobierno y de un pueblo que votó por una persona, y podemos tener nuestras discusiones sobre si Maduro es o no es, o lo que queramos, pero lo que sí es un gobierno legítimo que fue votado en urnas y que tiene el respaldo popular y el respaldo de un ejército que aún lo sigue apoyando. Y no van a detenerse, porque ya vimos que el experimento fue en Gaza, la respuesta de todos los organismos internacionales fue menor, fue deplorable, y ahora van a querer continuar con este tipo de acciones hasta que no se hagan con el control de todo aquello que creen que les pertenece. Y pues no, señores, eso no les pertenece, le pertenece a los pueblos, y los pueblos tienen que autodeterminarse. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva! Y viva la soberanía latinoamericana. Gracias. Bueno, soy Gisela Sánchez, ahora estoy en un partido, el partido pues que apoyó a Claudia Sheinbaum y que bueno, es la presidenta, tiene el 80% de aceptación, incluso de panistas, ¿eh? Entonces cuando ella habla, pues yo la apoyo. Ella está defendiendo justo el respeto al artículo 2 y el respeto a las reglas internacionales que se han puesto. Yo apoyo plenamente. Y tomé el micrófono por dos razones. Una, la soberanía. La soberanía de los cuerpos a decir, este cuerpo es mío y nadie me invade. Nadie me invade. Y estoy hablando de mujeres, estoy hablando de LGBT y estoy hablando de todas las edades, ¿sí? De todas las edades. Y allí incluyo personas con discapacidad, adultas mayores, etcétera, que ahorita andamos ahí. Entonces la soberanía es nadie me invade en mi territorio, mi cuerpo, mi comunidad, mi país, mis recursos. Y todos estos que han perdido, Argentina ha jugado mucho y no hace, le ha regalado a la derecha el país, ¿no? Se lo ha regalado. Y lo mismo hizo Chile. La izquierda de Chile salió de Chile y ahorita ganó la derecha. Entonces el decir, ya hay polarización o no sé qué, no, bueno, tenemos principios y en el principio de soberanía, yo creo que ahí deberíamos de tener un gran consenso de esta tierra es nuestra, esta agua es nuestra, este petróleo es nuestro, allí defender esa soberanía. Y allí, entonces por eso tomé el micrófono, porque lo que está sucediendo a Venezuela, pues nos puede suceder a nosotros, ¿no? Entonces, pues por eso lo tomé y ese es. O sea, defendamos la izquierda, porque veamos el comunicado del PAN. El comunicado del PAN está defendiendo, está en contra de Maduro, está celebrando a Maduro, está celebrando la intervención. Entonces, sí tenemos una clara diferencia ahí. Y entonces, pues a lo mejor discutámoslo, ¿no? Discutamos las diferentes izquierdas, discutamos nuestras disidencias, pero bueno, yo quería posicionar soberanía como algo muy integrador de todas las luchas. Gracias. Desde los movimientos, colectivas y organizaciones que defendemos la movilidad activa, el derecho a la ciudad, la vida digna, la justicia social y ambiental, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante las acciones emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Las acciones que implican el uso de la fuerza
la injerencia en los asuntos internos de un Estado y la imposición de un régimen ajeno a la autodeterminación de su pueblo constituyen graves violaciones al derecho internacional y a normas fundamentales del orden jurídico internacional y del propio marco legal estadounidense, entre ellas la Carta de las Naciones Unidas, en particular el artículo 2.4, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de los Estados, el principio de igualdad soberana de las naciones y la facultad exclusiva del Consejo de Seguridad para autorizar acciones coercitivas internacionales. El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, el derecho internacional de los derechos humanos al vulnerar el derecho a la vida, al debido proceso y a la autodeterminación de los pueblos, la Constitución de Estados Unidos que reserva al Congreso la facultad de autorizar el uso de la fuerza militar, así como la World Powers Resolution, normas del derecho internacional humanitario que prohíben el pillaje y la explotación de recursos naturales en contextos de intervención u ocupación armada. Desde los movimientos por la movilidad activa rechazamos la violencia, las guerras y la militarización como mecanismos para resolver conflictos entre pueblos y naciones. La violencia estructural y armada atenta directamente contra la vida, la seguridad y la dignidad de las personas, profundizando la desigualdad social, el desplazamiento forzado, la muerte y la ruptura del tejido comunitario. Asimismo, condenamos cualquier intento de justificar estas acciones bajo intereses económicos o energéticos, particularmente la explotación irracional del petróleo y otros recursos naturales. Este modelo extractivo impuesto profundiza la desigualdad social, acelera la crisis climática, destruye ecosistemas, degrada la vida de los seres humanos y de todos los seres vivos y compromete el futuro de las generaciones presentes y futuras. Estas prácticas contradicen principios y compromisos internacionales como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el principio de precaución, el principio humano a un medio ambiente sano, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde nuestra experiencia en la defensa de la movilidad activa, afirmamos que no puede haber calles seguras, ciudades habitables ni territorios dignos en un mundo atravesado por la guerra, el despojo y la explotación de la vida. La paz, la justicia social, la justicia ambiental y la justicia climática son condiciones indispensables para garantizar la movilidad, la seguridad y el bienestar de todas las personas. Reafirmamos que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo, la diplomacia y los acuerdos pacíficos, sin denigrar, sin imponer y sin violar la soberanía de los pueblos y las naciones. La paz no se construye con armas ni con imposiciones, sino con respeto, cooperación y cuidado colectivo de la vida. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos y a la sociedad civil a defender el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, la paz y modelos de desarrollo que coloquen la vida, la justicia social y el equilibrio ambiental por encima de los intereses económicos y geopolíticos. No a la guerra, no a la violencia y el despojo, no al extractivismo impuesto, sí a la paz, a la soberanía de los pueblos y a la defensa de la vida.